Dios les bendiga en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, como sea que usted nos esté viendo ahorita a través de Iglesia Luz de Amor. Queremos cerrar el año con un mensaje que se llama Anotaciones Proféticas y vamos a ver como texto Mateo 24. Era uno de los pasajes cuando el Señor está con sus discípulos y lo vamos a leer así en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y así vamos a despedir la Iglesia Luz de Amor y Gold Vision International University este año 2020 y vamos a recibir el año 2021. Un saludo allá al misionero Daniel G, a su esposa, a toda su familia y a todos los misioneros allá en Los Ángeles, California, y a cada una de las familias de la Iglesia Luz de Amor. Quiero leerles así, en Mateo 24, del 1 en adelante, dice la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, aquí refiriéndose a que 70 años después todo eso iba a ser destruido. Y después dice mi Biblia, Reina Valera, señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a él, ¿verdad? Se le acercaron aparte, diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Y él comienza a decir una serie de 20 señales que marcan el fin de este mundo, ¿verdad? Y entonces, hoy en día hemos visto, y vamos a hacer alguna recopilación, hemos visto que ha sido un año de desastres, tanto naturales como en la salud. La pandemia nos ha dejado un año tremendo, miles y miles de muertos. Muchas familias celebraron la Navidad con mucha tristeza. No fue una Navidad igual, fue una Navidad muy diferente. También han habido muchas tormentas, huracanes, terremotos. También han habido muchos desastres naturales, económicos, y la sociedad está cada vez más corrompida. Pero miramos que el Señor, aquí los discípulos le dijeron cuáles serán el fin de este siglo, y Él fue muy bueno al decirnos cuáles iban a ser las señales, y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Ayer mismo oía yo en las noticias de que en Argentina se aprobó y con gran fiesta celebraron el aborto legal. Esta es otra de las muestras de cuán corrompido está la sociedad ahorita en este siglo. También hay una parte profética en Lucas 2, ahorita a propósito de que acabamos de celebrar la Navidad. Dice en Lucas 2, del 1 en adelante: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces, ahí usted puede ver una profecía encapsulada. ¿Por qué? Porque en Isaías 17 nos habla de que en Siria han habido muchas migración, ha habido guerra, ha sido un país devastado, y nos muestra Isaías. Pero aquí vemos que cuando el Salvador del mundo iba a venir, se mencionó al gobernador de Siria, y ahora cerca de la segunda venida se vuelve a mencionar a Siria. Aquí no había por qué señalar el evangelista Lucas algo del gobernador de Siria, pero es mencionado de algún modo según el propósito de Dios, para mostrarnos que en la segunda venida, casi siempre en la Biblia, todo termina como comienza, ¿verdad? Y entonces la segunda venida iba a ser también como su primera venida, ¿verdad? En la primera venida hubo algo en Siria, en la segunda venida también hay problemas en Siria. Entonces, estas señales, pues, para prepararnos, para que el pueblo se prepare, para que no temamos. Dice 2 Timoteo 1:7, yo no te he dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces aquí yo les invito hoy, en este mensaje de fin de año,
del 2020, a la Iglesia Luz de Amor y a todos aquellos que nos escuchan, a que nos sentemos a los pies del Maestro. Nos sentemos así como los discípulos aquí en Mateo 24 estaban sentados a los pies de Jesús. Hoy en día estamos, amados hermanos, en un desastre sin precedentes, ¿verdad? La pandemia, casualmente mañana 1 de enero, se cumple un año de que inició en China. Y es un desastre que no había precedente en él. También el desastre económico que está habiendo en el mundo, nunca había habido precedente. Entonces muchos están desconcertados, muchos están con miedo, muchas familias el temor acecha, pero Dios nos dijo: no teman, ¿verdad? Porque yo estaré con ustedes todos los días. Y aquí podemos ver la provisión de Dios, como desde aquí nos dice que estas serán las señales, ¿verdad?, de la venida. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, que comienza y termina con la gloriosa venida de Jesús. Vamos a ir hacia Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7 dice así la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 1:7 dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Oiga, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dice el 7, dice: aquí que viene con las nubes. Y todo, ahí le leí el 8, voy a leer el 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentaciones por él. Sí, Señor. Amén. Ese es Apocalipsis 1:7. Y entonces en Apocalipsis, al comienzo, nos invita a levantar la mirada, nuestros ojos al cielo, así como dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y que quitemos la mirada de este mundo. En 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero más adelante dice: salgan de este mundo y no toquen lo inmundo, y entonces yo os tomaré por hijo y seré para ustedes por padre. Entonces, pero ahora miremos Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 22:20, como dice la palabra de Dios. Ya dijimos que comienza y termina con la venida del Señor. 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Y quiero leer un poquito el 18. Dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro de Apocalipsis. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto es fiel y verdadero, dice Mateo 24:35. Diremos que aquí en 22:20 repite 3 veces, ¿verdad? Miren bien, dice, ciertamente vengo en breve. Amén, si ven, Señor Jesús. Repite 3 veces que Él viene pronto, ¿verdad? ¿Cuán pronto entonces vendrá el Señor? Jesús en Mateo 24:3, vamos a leer Mateo 24:3, dice: y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces, aquí esboza más de 20 señales de su regreso, al Señor Jesús. Yo quiero que tú, que me estás escuchando a través de la Iglesia Luz de Amor, mires estas 20 señales que se esbozan o se agrupan, ¿verdad? Él nos ama tanto que nos deja saber estas señales, y miremos algunas de estas señales. Lo primero que quiero decirles es que se agrupan en algunas, vamos a darle a continuación. Jesús mezcló, ¿verdad?, los eventos asociados en el año 70, cuando fue destruida Jerusalén,
con la caída del templo, con lo que tendrá, esto es de 70 después de Cristo, con lo que tendría lugar en estos tiempos del fin del mundo. Oye, le repito, Jesús mezcló los eventos asociados en el año 70 después de Cristo con la caída del tiempo, con la caída del templo, con lo que tendrán lugar en estos tiempos del fin del mundo. Uno, las señales del fin del mundo. Una de las señales es la religión, ¿ya? Vamos a ver esa agrupada en una. La primera del fin del mundo o la venida del Señor es en la religión. Segunda señales del fin del mundo, o sea, de la venida del Señor Jesucristo, es en la política, el mundo de la política. La tercera, Él va a venir hasta que no se manifieste en la naturaleza, la tercera. Y la cuarta, para que venga el Señor Jesús, Él se tiene que manifestar en la cultura de la sociedad. Ahora vamos a ver qué señales, ¿verdad? Uno, a ver, repitan conmigo, en la religión. Dos, en la política. Tres, en la naturaleza. Y cuatro, en la sociedad. Aquí se agrupan más de 20 señales de la venida del Señor. Vamos a ver en el mundo de la religión. Leamos Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Es tremendo, ¿eh? Entonces, hoy en día vemos sectas, ¿verdad? Satánicas, pero vemos sectas también de diferentes tipos, de que hacen milagros, de que hacen muchos prodigios, ¿verdad? Pero no es en el nombre de Jesús. Vemos muchos falsos maestros que enseñan otras cosas, falsos cristos. Entonces, y esta es una de las señales de la venida del Señor, que el mundo estará lleno de falsos maestros, de falsas enseñanzas. Y es por eso que nosotros tenemos que estar alerta, ¿verdad?, a esto, porque la Biblia lo advierte de estos falsos maestros, y entonces tenemos que vir a la palabra, siempre a la palabra, porque en Juan 17, 17 dice: Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. En Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. En primera de Juan 3:4 dice: en esto se goza el Padre, en que conozcáis la verdad. Entonces, antes de la segunda venida del Señor Jesús habrán falsas enseñanzas, ¿verdad?, falsos líderes, alejándonos de la realidad, de la verdad. Entonces necesitamos conocer la Biblia. Leamos Apocalipsis 16, 14. Vamos a ver, Apocalipsis 16, 14. Dice así la palabra de Dios: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Yo quiero leerles algo aquí también en Primera de los Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, de que respecto a la segunda venida. Y es algo que nos tiene que llamar mucho la atención verdaderamente, porque miren ustedes lo que dice aquí, en Primera de Tesalonicenses 5, del 1 en adelante: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no debemos estar en tinieblas, porque Él es luz. Entonces, si andamos en luz, como Él es luz,
tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Porque todos vosotros, dice a continuación, sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, recomienda, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con esperanza de salvación como yelmo. Entonces es muy importante esto, estar, ¿verdad?, pendiente, ahora sí que estudiando la palabra de Dios, viéndola donde usted sea posible, tratar de congregarse cuando pase esta pandemia. Es importante que miremos todas estas señales de las falsas religiones, los falsos maestros. ¿Cuál es una de las, podríamos decir, de las señales de que alguien es un falso maestro? Primero, vivimos en Primera de Juan 2.4. Primera de Juan 2.4. Primera de Juan 2.4 dice así. Aquí le voy a repetir también lo que le decía de Primera de Juan 3. Este es 3.4. No tengo yo mayor gozo, dice el Señor, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Ahora, Primera de Juan 2.4. Primera de Juan 2.4. Dice así la palabra de Dios. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Oiga bien lo que dice. El que dice, yo le conozco, y no... En Primera de Juan 2.4 les decía, dice, el que dice, yo le conozco. O sea, la manera de conocerle al Señor, dice en Juan 17.3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces aquí en 1 Juan 2.4 dice, el que diga, ¿verdad?, que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice en 1 Juan 2.4 que, dice, el que diga que permanece en él, que ande como él anduvo. Entonces algo que tiene que hacerse una verdad, ¿me entienden? ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos que dar testimonio de esa verdad. Ok, entonces está en el aspecto religioso. Ahora en la política, vamos a ver Mateo 24, 6 y 7. En la política, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir en la política antes de la venida del Señor? Mateo 24, 6 y 7, dice así la palabra de nuestro Dios. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrán pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Bueno, miramos que por ejemplo, el año pasado fue un año que hubo mucha guerra. En estas guerras murieron más de 180 millones de personas, pero ahorita van muertos más de los 180 millones por disturbios en los diferentes países, por las guerras. Es más, hablaba yo de Lucas 2, lo de Siria, las migraciones, los grupos armados en México, las migraciones de Centroamérica, las caravanas migrantes, todo el conflicto bélico que se desarrolló en Siria y que hubieron mucha migración, los conflictos internacionales, muchos muertos. ¿Va? La gente desea paz completamente. Miremos Primera de Tesalonicenses 5.3. Primera de Tesalonicenses 5.3 era lo que yo le decía ahorita que las guerras han habido y están habiendo, y esta es una de las señales de la venida del Señor. Primera de Tesalonicenses 5.3. Miremos ahí, Primera de Tesalonicenses 5.3. Primera de Tesalonicenses 5.3. Vamos a leer. Dice así, que cuando digan paz y seguridad,
Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero aquí quiero que miremos algo bien interesante en Mateo 24, que es el que estábamos leyendo, 24, 6 y 7. 24, 6 y 7. Dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Entonces, el peste, si lo traducimos, son enfermedades que van a producir muertos. Entonces, ahorita tenemos una enfermedad en esta pandemia. Y me llamaba mucho la atención ayer el secretario general de la Organización para la Salud, de la OMS, Organización Mundial de la Salud, decía algo tremendo que me impactó mucho. Decía que tenemos que prepararnos para pandemias mucho mayores, pandemias mucho más agresivas que esta, que el mundo jamás volverá a ser igual. Así que, amado hermano, no tengamos temor nosotros. Busquemos a Cristo, solo en Él hay paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo. Entonces, y derribó la pared intermedia de separación que había entre ambos pueblos, haciendo uno solo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero imagínense, aún está pasando eso y la gente proclamando que el aborto ahora es libre allí en la Argentina. La raza humana tiene la capacidad ahora mismo de autodestruirse. Miremos Lucas 21, 26. Lucas 21, 26. Dice Lucas 21, 26. Lucas 21, 26. Lucas 21, 26. Desfalleciendo a los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en esa nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantaos vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque hemos sido escogidos, hemos sido predestinados, hemos sido santificados y vamos a ser un día glorificados, ¿verdad? Entonces no debe de haber ningún temor. Ahora, la tercera que miramos es la naturaleza, ¿verdad? La tercera señal de que Él habla y estamos sentados adelante del Maestro. Y en Mateo 24 los discípulos le preguntaron, dinos cuáles serán las señales de tu venida. Y hablábamos que una de las primeras señales cuando Él nació fue que Siria destacó, mandando el gobernador de Siria en los tiempos, señala la Biblia del gobernador que era sirenio, entonces mandó a hacer un censo, pero ahora también, cuando está cerca de la segunda venida, Siria sale mucho a la luz en las noticias. Entonces la naturaleza también predice que poco antes de la venida de Jesús vendrán tornados. Hemos visto los tornados que han visto en los diferentes países, en las diferentes naciones. Hemos visto inundaciones, hemos visto terremotos. Hay terremotos cada momento. Hace poquito miramos un terremoto que mató mucha gente en algún lugar del mundo. Entonces todo esto indica que la venida del Señor está cerca. Huracanes, la pandemia, el hambre. En Mateo 24:7 señala el hambre. Con la cuarentena se ha incrementado en un 100% el hambre en el mundo. La gente está quedando sin trabajo y por lo tanto no hay alimentación. La FAO, que es la encargada del alimento a nivel del mundo, pues ha declarado que hay más hambre, un 100% más en los países subdesarrollados, pero aún en los países desarrollados hay hambre, hay carencia de empleo. A medida que los muertos por el COVID-19, el mundo va a presentar una pandemia, pero no de plaga ni de un virus, sino una pandemia de hambre. Muchos sin trabajo podrían generar y conducir al hambre. Plaga de langosta, se han visto las noticias en el último tiempo en África,
Esto va a también, estas pestilencias que vienen sobre la tierra, sobre la agricultura en México, en Centroamérica, en los Estados Unidos, en todas partes del mundo. Va a venir algo tremendo. También se avecina otra enfermedad contagiosa, mayores que tal vez que el COVID, que la malaria, que el dengue, que la fiebre amarilla, que todas estas. Miremos en la naturaleza Lucas 21:11. Lucas 21:11. Lucas 21:11. Lucas, vayan conmigo ahí, a 21:11. Dice así la palabra de Dios, Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambre y pestilencia. Pestilencia se traduce como enfermedad, es lo que hay ahorita. Y habrá terror, pero que no dice habrá una pestilencia, sino que habrá pestilencias. Lo dice como que van a haber varias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero ante todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a la sinagoga y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Entonces, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Qué precioso, ¿no? Porque Él es nuestra sabiduría, dice 1 Corintios 1:30, mas por Dios Él nos ha dado a Jesús para que Jesús venga a ser nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Va a haber gran agitación en el mundo por la naturaleza, por los huracanes, los terremotos. Va a haber gran agitación por las pandemias que van a haber, ¿verdad? Se gastan actualmente 40 billones de dólares solo en desastres. Miremos la quema, los incendios en California, en Estados Unidos. Es algo como nunca se había visto más. Los tornados, las tormentas, las inundaciones. Aquí en México miramos en Tabasco cómo se desbordó una presa y hubo gran calamidad. Ahora la cuarta, ya miramos en la política, ya miramos en la religión, ya miramos en la naturaleza. Ahora miremos en la vida social. En Mateo 24:37, el Señor, miremos lo que dijo, Mateo 24:37. Dice así la palabra de Dios, vayan conmigo. Mateo 24:37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, esto es increíble, porque así como en los días de Noé, así será en estos tiempos. La moral se derrumbará. Miren, ayer en televisión fue impactante. Miles y miles de mujeres celebrando que el Congreso de Argentina aprobó el aborto legal. Entonces, esto se está cumpliendo hoy en día, ¿verdad? La degradación social, la homosexualidad y todo esto que había. Miremos Génesis 6:11 y 12. Génesis 6:11 y 12. Génesis 6:11 y 12. Génesis 6. Génesis 6:11 y 12. Génesis 6:11 y 12. Génesis 6:11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Así está ahorita corrompida. Y estaba la tierra llena de violencia. Así estaba. Por eso el Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan los pueblos? Y la gente piensa cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y juntos consultarán, unidos contra el ungido de Jehová, diciendo: rompamos y la ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. O en Romanos 1:18, que dice que habla también de que la ira de Dios se vino desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y el 12 dice: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra.
Hazte un arca de madera, de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos y comienza a decir cómo va a ser el arca. Hoy en día nuestra arca es Cristo, ¿verdad? Tenemos que ver que el propósito de Dios es que nosotros seamos vasos, un vaso para contenerle a Él. Él quiere construir un templo en ti. 1 Corintios 3, 16, 17 dice, o no sabéis que tú eres templo de Dios. En Hebreos 3, 6 también dice que somos casa de Dios. Él vino a morir y resucitó como hijo primogénito para ser el primero de toda la nueva creación. En su cruz, Él no solamente juzgó al mundo y a Satanás, sino que también creó un nuevo hombre, ¿verdad? Cuyo primogénito es Él, cuyo principio es Él. Por eso en Apocalipsis 3:21 dice, el principio de la creación de Dios dice esto, que Él conoce nuestras obras, que si somos fríos o calientes, porque si somos fríos nos va a vomitar de su boca. La tierra se habrá corrompido, ni siquiera se asombraron, ¿verdad? Cuando los animales no se sorprendieron de ninguna manera. El mundo igual hoy no se sorprende la gente. Es increíble que a pesar de esta pandemia la gente no se sorprenda. Era como en los días de Noé, que miraron todos los animales. ¿Quién podía hacer eso? Solamente Dios. Que vinieron y una fuerza sobrenatural los llamó y entraron en pareja hacia el arca. Hoy en día están viendo una pandemia que no hace distingo de raza ni de religión, que tiene quebrada la economía mundial, que tienen alerta a todo el mundo y que va, según el secretario de la Organización Mundial de la Salud, dice que van a haber pandemias mayores. Recuerde lo que dice aquí, que van a haber pestes, no dice una peste, pestes, y que van a haber muchas enfermedades que vienen. Lo estamos viendo en la religión, ya vimos que van a haber falsos cristos. Ya vimos en la política lo que está viendo, guerras, rumores de guerra, que todo el mundo dice paz, los políticos hablan de paz, pero nadie puede ofrecer paz. Solamente Cristo puede ofrecer paz. Y luego también miramos en la naturaleza, miramos los tornados, los huracanes, las inundaciones. Aquí en Tabasco, un ejemplo, una inundación tremenda. El hambre, la pestilencia, la vemos en África con el ataque de las langostas. Con el COVID se ha aumentado en 100%, según la Fundación para la Agricultura Mundial. Hay hambre en el mundo y aquí dice que va a haber hambre. También en economía se pronunció, es una de las señales. Vamos a ver Santiago 5, del 1 al 3. Santiago 5, del 1 al 3. Santiago 5, del 1 al 3. Vamos a ver aquí Santiago. Quiero que vayan conmigo. Santiago dice, vamos ahora ricos. Santiago 5, del 1 al 3. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos, y su moho testificará contra vosotros y borrará del todo vuestras carnes. Como juego habéis acumulado tesoros para los días postreros. Aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y el que no hace resistencia. Eso es en economía. Habla lo mismo que habla Apocalipsis 18. Él vendrá pronto, el Señor Jesús viene pronto, todo se está completado, todas las profecías, pero hay una señal que está al final de todo. Diremos Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Creo que esto es la última de las señales y creo que vayan conmigo a Mateo 24, 14. Dice así la palabra de Dios, y será predicado, pero quiero ir desde el 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oigan lo que dice, que cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones, vendrá el fin.
el mundo está siendo predicado. No hay un país donde no se haya oído el Evangelio. Y por último miremos Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6. Ya vamos terminando. Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será aumentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En este momento, hermano, en este mensaje, es un bosquejo rápido sobre algunas profecías que tienen que ver con el fin del mundo y con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miramos que en 1 Tesalonicenses 5 habla de que para los que están en luz, la señal de la venida del Hijo de Dios no será, la podremos ver. Él nos va a dar las señales. ¿Y qué más? Podemos ver en Mateo 24, cómo Él le dio a sus discípulos, sentados ahí, y hoy hemos estado sentados a Él también. Y le preguntaron: dinos cuáles serán las señales del fin del siglo y de tu venida. Y Él les dijo, y las clasificamos, más de 20 señales, de señales religiosas, falsos cristos, falsos profetas, falsos enseñanzas, las señales políticas, guerras, rumores de guerra, falsa paz, lamentaciones, hambre, grandes calamidades, señales en la naturaleza, tornados, inundaciones de gran manera. Las temperaturas ya no volvió a ser igual. Todo, las 4 estaciones, verano, invierno, primavera, otoño, ya no. Todo está descontrolado. Luego, las señales del orden social. Ayer mismo se declaró que el aborto es legal en la Argentina y hubo gran gozo y alegría. Entonces, y algo otras señales en economía, como los que mencionábamos en Santiago. Y ahora la última señal, que este evangelio será predicado en todo el mundo. Bien o mal, de alguna u otra manera, el evangelio ha sido predicado en los países de todos los continentes. Y entonces yo creo que estamos cerca de la venida del Señor. Pero como dice 2 Timoteo 1:7, yo no te he dado espíritu de cobardía, de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Yo creo que este fin de año debemos de darle gracias a Dios porque estamos aquí. Todavía tenemos oportunidad de recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y no solamente de eso, sino que, como dice 3 Juan 4, que el Padre dice que el que busca la verdad, Él se goza con eso, de buscar, y que la verdad nos hará libres, y que santifiquémonos en su verdad, que su palabra es verdad. La verdad sana también, dice, traer gozo y alegría, y eso sanará nuestros huesos. Entonces nosotros debemos saber de que tenemos que hacer que Cristo venga a nuestra vida y no temer. El que tiene a Cristo no tiene por qué temer a nada, ¿verdad? Porque aunque ande en valle de sombra, dice el Salmo 23, no temeré mal alguno, que su vara y su callado me infundirán aliento, y Él adereza mesa, nos pone un banquete delante de nuestros angustiadores, llámese plaga, llámese religión, llámese conflicto, y buscar la palabra, irnos a la palabra. Vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole a Dios que bendiga este año 2021 y que Dios bendiga a la familia de todo el mundo y de todas las iglesias del mundo. Que Dios bendiga a los Estados Unidos, los gobernadores, a México y a todos los mundos.
a todos los gobernadores del mundo, que Dios bendiga a la familia de Luz y Amor, al misionero Daniel G, a todos los misioneros coreanos que están en Estados Unidos. Que Dios bendiga a todas las iglesias del mundo. Que bendiga al pastor Tinajero, al pastor Octaviano, y bendiga a mi casa y mi familia. Mandamos un saludo muy efusivo al pastor Daniel allá en Estados Unidos, y que tenga un feliz año. Que pase muy bien este año, ¿verdad? Este año diferente, este año en que hemos visto que es una nueva normalidad y que no va a volver a ser igual. Yo sé que pronto nos vamos a reunir ya en la iglesia, pero por mientras vamos a estar transmitiendo por esta vía, por vía en YouTube. Y que Dios bendiga el año 2021. Se lo ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús, para que sea un año lleno de esperanza, pero más que todo, que nazca Cristo en los corazones de todos aquellos, que no haya temor. Para un pueblo cristiano no tiene que haber temor, que la paz de Dios, el amor del Padre sobrenatural sea con todos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en todos, y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga y feliz año nuevo.